Vamos chicos con las páginas 118 y 119 de matemática. Veamos las relaciones entre cantidades. Vamos a observar. Un fotógrafo cobra 25.000 colones por brindar su servicio en cualquier tipo de evento. Además, cobra 2.000 colones por cada foto que el cliente desee que se le entregue en forma digital. Si Efraín contrató ese servicio fotográfico para un cumpleaños y pidió que le entregaran 20 fotografías digitales, ¿cuánto dinero tuvo que pagar y de qué depende el monto total que se debe pagar? Vamos a escribir la combinación de operaciones que permite calcular el monto que pagó Efraín y luego lo vamos a resolver. Entonces, el fotógrafo cobra 25 solo por asistir y tomar las fotos. Y además cobra 2.000 por cada una de las fotos digitales y él encargó 20. Entonces debemos hacer 25.000 más 2.000 por 20. Recordemos que es una operación combinada, entonces debemos realizar primero la multiplicación. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente manera. 2.000 por 20, eso valen las fotografías, 40.000 colones. A eso le vamos a sumar los 20.000 del servicio del fotógrafo, 65.000 colones. ¿De cuáles de estas cantidades involucradas son variables? Chicos, como sabemos, lo que varía, o sea, lo que cambia, es la cantidad de fotos que puede pedir Efraín, porque el fotógrafo siempre va a cobrar 25.000 por evento, y también siempre va a cobrar 2.000 por cada una de las fotos. Depende de cuántas fotos le pidan, así él va a cobrar. Entonces, la cantidad de fotografías digitales solicitadas y el monto total por pagar son las cantidades que cambian. Si Efraín pide que le entreguen 25 fotografías digitales, vean que metió 5 más, ¿cuánto deberá pagar? Escriba la combinación de operaciones. Entonces volvemos a lo mismo. 25 cobra el fotógrafo por asistir y 2.000 cobra por cada fotografía y ahora le pidieron 25. Entonces 25 por 2.000 más los 25.000 colones que cobra el fotógrafo. 75.000. Marque con un check la afirmación correcta. ¿El total por pagar depende de la cantidad de fotografías que se pidan o la cantidad de fotografías que se pidan depende del total por pagar? No, ¿verdad, chicos? El total va a depender de la cantidad de fotos. Entre más fotografías pidamos, más tenemos que pagar. Entre menos cantidad de fotos pidamos, menos tenemos que pagar. En una expresión matemática se pueden identificar relaciones entre dos cantidades variables. Por ejemplo, en la situación inicial, el precio total por pagar varía según la cantidad de fotografías que se solicite. Entre más fotografías se pidan, mayor será el monto. Según la relación que exista entre las variables, estas pueden ser dependientes o independientes. En una expresión matemática, la variable dependiente cambia según el valor que se le asigne a la variable independiente. Por ejemplo, en el problema inicial, la variable dependiente es el total por pagar y la independiente la cantidad de fotografías solicitadas. Es decir, si se establece que el precio se representa con una P, se calcula con la fórmula 25.000 más 2.000 por C, donde la C es la cantidad de fotografías. Entonces la P es la variable dependiente y la C la variable independiente. Ok, vamos a explicar esto. 25.000 nunca va a cambiar, ¿verdad, hijos? Por eso se pone el número, porque es lo que cobra el señor. Y 2.000 tampoco, porque eso vale cada fotografía, independientemente del número de fotos que se pidan. Ahora, la cantidad sí va a variar, eso lo escoge el cliente, cuántas fotos va a querer. Entonces, el precio va a cambiar si esta variable cambia.
Si cambia la cantidad a 10, el precio va a ser 1. Si la cantidad son 100 fotos, el precio va a ser otro. Si la cantidad son 1000 fotos, el precio va a ser otro. Entonces, por eso esta variable es independiente. Ella no depende de nadie. Ella puede cambiar a gusto del cliente, pero el precio sí, hijos. El precio va a cambiar dependiendo de la cantidad que pongamos en el número de fotos. Por eso el precio es dependiente de la cantidad de fotografías. Eso es lo que se llama variable independiente y la variable dependiente. La independiente es la que puede cambiar sin seguir ningún criterio, pero la dependiente es la que depende de otra variable para establecer su monto. Vamos a marcar con un check las situaciones verdaderas. Las variables dependientes siempre tienen el mismo valor. No, ¿verdad? Son los valores constantes, no variables. La variable independiente cambia según el valor que tome la variable dependiente. No, es al revés. La dependiente cambia según el valor de la independiente, no así. La variable dependiente varía según el valor que tiene la variable independiente. Esta sí, hijos. La dependiente va a variar según cambie la independiente. Finalmente, las variables independientes pueden tomar diferentes valores, claro que sí. El cliente va a decidir cuántas fotos va a querer que le envíen. Por lo tanto, va a tomar diferentes valores. Vamos a describir la relación entre variables que se presenta en cada fórmula. Veamos, el área del rectángulo es base por altura. Esto lo sabemos desde que estábamos haciendo aquellas áreas de las figuras planas. Entonces, el área del rectángulo, o sea, el resultado va a depender de las medidas de su base y de su altura, que ellas son independientes y pueden variar según lo que midan el rectángulo que cada uno trace con una regla. Por ejemplo, el perímetro del cuadrado es 4 por el lado. El perímetro, o sea, la medida total de un cuadrado, depende de la medida del lado, porque el cuadrado, siempre va a tener 4 lados. Este número es constante, nunca va a cambiar, pero el perímetro del cuadrado, que es la variable dependiente, depende de cuánto mida el lado del cuadrado y así va a ser grande o pequeño. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. El área de un triángulo depende de las medidas de su base y de su altura. Depende de lo que mida la base y lo que mida la altura del triángulo. El 2 no cuenta porque este número es constante en la fórmula. Depende de lo que midan ellas, eso nos va a dar el área del triángulo. El perímetro del rectángulo es 2 por base más 2 por altura. El 2 es un número constante en la fórmula. Entonces, el perímetro de un rectángulo depende de las medidas de su base y de su altura.